Muy buenos días. Dando continuidad a nuestro tema del cierre contable, hoy vamos a trabajar con el tema llamado depreciaciones. Vamos a conocer que este también es continuación de nuestro tema general llamado partidas de ajustes. Para poder iniciar con nuestro tema, pues te pido que observes una serie de objetos que van a aparecer ahorita en pantalla y vamos a responder algunas preguntas. Miremos el primer objeto, una motocicleta. Otro objeto, una silla, un teléfono, un aparato telefónico, una carretilla, una computadora y al finalizar, un edificio. Si observamos estos objetos, podemos notar un patrón en común que tienen cada uno de ellos. ¿Cuál es ese patrón? Pues básicamente los objetos que aquí aparecen corresponden a las inversiones que realiza una empresa, un negocio, para poder trabajar. Necesita vehículos para poder transportar o entregar sus productos. Necesita aparatos telefónicos para poder comunicarse cuando le llamen. Necesita mobiliario, necesita sillas, mesas, escritorios para poder, pues, trabajar dentro de la empresa. Necesita carretillas si estuviésemos en un área de construcción o bien si tuviéramos que cargar algún tipo de objeto, por ejemplo, que nosotros distribuimos piedra, entonces tendríamos que cargar ese tipo de objeto. Necesitamos computadoras para poder trabajar y hacer la facturación, hacer los procesos contables y, por supuesto, un edificio que albergue pues nuestras oficinas, nuestra sala de venta. Estos objetos pues se denominan activos fijos porque se adquieren, están al servicio de la empresa, pero no estamos comprando constantemente los mismos hasta que estos se deterioren. Y ahí es donde entra nuestro tema del día de hoy. Ese deterioro que van a ir sufriendo estos objetos conforme los vamos a utilizar. Nosotros tenemos una motocicleta que al estar transportando constantemente, pues va a sufrir cierta cantidad de desgaste. Igual la computadora se va a ir desgastando. Nosotros podemos notar que conforme van pasando los días, en el teclado de la computadora hasta se van borrando las teclas, las letras que identifica cada una de las teclas. Y así cada uno de estos objetos, por el servicio que prestan a la empresa, se desgastan. Pues ahí es donde entra la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Pues la depreciación es la pérdida o la reducción del valor de los activos fijos por el uso que se hace de ellos dentro de las actividades de un negocio. Observamos aquí un automóvil que ya se encuentra oxidado, que ya se encuentra con cierto desgaste, hasta pues podríamos notar que podríamos decir que hasta le falta un vidrio, pero es porque se ha utilizado, ha estado al servicio de la empresa. Y la depreciación es esa reducción, ese valor que va perdiendo cada año, pues cada uno de esos objetos, como vimos anteriormente, por el uso que se hace. Para determinar nosotros la depreciación o ese desgaste, pues tenemos que acudir al decreto 10-2012, la ley de actualización tributaria, en la cual en el artículo 28 no se establece los porcentajes de depreciación, o sea, cuál es el valor porcentual que cada uno de esos activos pierde al momento de utilizar. Esos porcentajes son anuales. Y veamos, los vehículos con nuestra motocicleta, podría ser un camión, podría ser un pick-up, pierden cada año un 20% de su valor. El mobiliario y equipo, hablamos de mobiliario como la silla y equipo como el teléfono, pues ellos también pierden un 20% cada año de su valor. Tenemos las herramientas como la carretilla, ahí entrarían asadones, ahí entrarían destornilladores, tríquet y toda aquella herramienta que sirve para trabajar, pues ellas pierden un 25% de su valor cada año al servicio de la empresa. Y tenemos el equipo de computación
que por el avance tecnológico, sus características especiales, pues ellos pierden un 33.33% de su valor cada año, aunque para poder llevarlo el tercer año del servicio de estos activos, pues se calcula un 33.34%. Y por último, pues los edificios o construcciones, pues también pierden su valor. Pues notamos que muchas veces tenemos que hacer reparaciones a nuestras casas, pero para poder evitar que pues, se caigan, pues los edificios también pierden valor y estos pierden 5% cada año por el uso que se le da, o sea, el funcionamiento que tenemos dentro de sus instalaciones. Ahora, tomemos muy en cuenta, observemos bien esos porcentajes, porque estos valores los vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro tema. Ok. Ahora, para poder establecer cuál es ese valor que pierde cada uno de esos objetos, vamos a hacer el cálculo. Vamos a tomar un caso, uno de estos objetos para poder trabajar. Y vamos a observar que para poder calcular la depreciación, vamos a usar una fórmula muy sencilla, que es el costo menos el valor de desecho por el porcentaje. Un momento, nos aparecen aquí unas palabras nuevas. Hablemos primero de cada uno de los elementos de esta fórmula. El costo. ¿Qué es el costo? Pues el costo es el valor que la empresa invirtió para poder adquirir esos bienes, para poder construir el edificio. Por ejemplo, si hoy compramos la motocicleta nos costó 15,000 quetzales, pues ahí estamos utilizando la palabra costo. Es el dinero que invertimos nosotros para poder adquirir esa motocicleta. O bien los 500 quetzales que pudimos haber pagado por comprar una silla, los 300 quetzales que pudimos haber utilizado para comprar el aparato telefónico, los 8,000 quetzales que podemos utilizar para comprar la computadora, ese es el costo. Ahora, cuando se termina de utilizar esos objetos, cuando se van utilizando y llega a su finalización, a lo que es el último año de vida, por ejemplo, si nosotros notamos que el vehículo pierde 20% cada año, entonces eso nos va a dar que para la empresa va a vivir únicamente, va a durar 5 años, porque el primer año pierde el 20%, el segundo año pierde otro 20%, y hablamos de un 40%, el tercer año otro 20%, ya es un 60% de su valor perdido, y así el cuarto un 80% y el quinto en la totalidad, el 100% de su valor. Pero no me dejan mentir ustedes, que cuando nosotros venimos y tenemos un automóvil, un vehículo usado, pues lo podemos vender usado. ¿Okay? No al mismo valor, no, si me costó 200,000 quetzales cuando lo compré, no lo voy a vender en ese valor cuando terminemos, sino que lo puedo vender en 20,000, en 30,000, en un valor que nosotros consideremos. Ese valor estimado se le llama valor de desecho, que es el valor de desecho que aparece acá. Nosotros notamos esa expresión aquí, valor de desecho. Pues el valor de desecho es la cantidad de dinero que nosotros esperamos recibir cuando termine todo el tiempo de vida de un activo. Por ejemplo, el vehículo al finalizar sus 5 años. Las herramientas como pierde el 25% de su valor al finalizar el cuarto año. El equipo de computación como pierde 33.33% cada año al finalizar el tercer año. El edificio pues ya sería, si es 5% cada año, pues nos va a durar 20 años. Entonces, cuando termine ese tiempo, pues nosotros los podemos vender y ese dinero que recibimos se le considera valor de desecho. Y el porcentaje que se refiere acá, pues es uno de los porcentajes que acabamos de ver, que se hizo mención hace un momento. Entonces, para poder calcular nuestra depreciación, necesitamos 3 datos. ¿Cuánto pagué cuando lo compré? El costo. En cuanto pienso venderlo cuando termine de servirme, el valor de desecho. Y el porcentaje que me lo da el artículo 28 de la Ley de Actualización Tributaria. Esos 3 datos necesito. Miremos un ejemplo de cálculo. ¿Cómo calcularíamos nosotros una depreciación? Pues de la siguiente manera. Leamos aquí este enunciado y nos piden
calcular y contabilizar la depreciación de los vehículos, cuyo, observemos los valores que necesitamos, cuyo costo es de 125,000. Significa que cuando yo lo compré, invertí 125,000 quetzales de mi dinero. Se le estima un valor de desecho de 15,000 quetzales. Este valor, como la palabra lo indica, estima, es de esa consideración del empresario, del dueño de la empresa, según las indicaciones que podría tomarle del vendedor del activo cuando lo compramos nuevo, o bien por el valor de mercado que se da de esos activos. Entonces, nos dicen y nos piden dos cosas, dos acciones tenemos que realizar. La primera es calcular y la segunda es contabilizar. Vamos a entrar a la primera, que es calcular. Para esto tomamos nuestra fórmula y miramos que necesitamos al costo, o sea, los 125,000, le vamos a restar el valor de desecho, o sea, los 15,000, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nosotros vimos más adelante. Si no nos recordamos, vamos a verlos nuevamente. Entonces, observemos. Tenemos los 125,000 del costo, eso fue lo que nos costó a nosotros nuestro vehículo, y le restamos 15,000, que es el valor de desecho. Eso nos va a dar un valor sobre el cual vamos a calcular la depreciación, un valor a depreciar de 110,000 quetzales. Ahora, tenemos que aplicar el porcentaje. Vamos a ver, nos recordamos cuál es el porcentaje que nos da la ley sobre los vehículos. Si no nos acordamos cuál es ese porcentaje, pues visitemos nuestra diapositiva anterior y observemos que para los vehículos el valor a depreciar, el porcentaje, lo tenemos que aplicar es un 20%. Recordemos que va a ser un 20%. Entonces, regresemos a nuestro cálculo y ahora observemos. A los 110,000 le vamos a tener que aplicar un 20%. Y si miramos, aparece el signo de multiplicación. Entonces, vamos a multiplicar el 110,000. Y eso nos va a dar un resultado de 22,000 quetzales. Estos 22,000 quetzales que observamos aquí es lo que nuestros vehículos perdieron este año, según la ley, por estar al servicio de nuestra empresa. Ya tenemos la primera parte de nuestro problema, el cálculo. De esta misma manera, vamos a hacerlo con mobiliario y equipo, lo vamos a hacer con equipos de computación, lo vamos a hacer con herramientas y lo vamos a hacer con edificios. Lo único que vamos a ir viendo o va a ir variando, pues va a ser el costo de cada uno de ellos, el valor de desecho que consideramos y el porcentaje legal. Pero el proceso matemático, la fórmula va a ser la misma siempre. Okay. Ahora vamos a ir a la segunda parte, porque si notan nos dice calcular. Ya calculamos 22,000 quetzales es lo que perdió nuestro vehículo este año. Y ahora nos dice contabilizar. ¿Qué es esto de contabilizar? Pues simplemente llevarla hacia los libros contables. ¿Y a qué libro contable? Pues lo vamos a llevar al libro de diario a través de una partida de ajuste. Nuestra partida de depreciaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces vamos a ver cuál es esa partida, cuál es ese registro contable. Entonces observemos. Como toda partida, nosotros debemos de colocarle un número, una fecha, la cuenta de cargo. En este momento, en este caso vamos a cargar, la vamos a anotar en el lado del debe, una cuenta de gasto denominada depreciación. Y le vamos a poner como apellido vehículos. O sea, nuestra cuenta se va a llamar depreciación vehículos. Y si notamos, tenemos en el debe, o sea, cargado, los 22,000 quetzales que nosotros determinamos en el proceso anterior. Observemos, esos 22,000 quetzales surgen de esta operación, de la operación que tenemos acá. Y continuamos con nuestra partida. Entonces miramos que tenemos depreciación acumulada vehículos. Tenemos una nueva cuenta. Esta es una cuenta regularizadora del activo
que muchas veces la clasificamos en el pasivo para no hacer muy grandes los registros contables. Entonces aquí tenemos nosotros abonada, o sea, anotada en el haber, los 22,000 quetzales que obtuvimos nosotros de nuestra operación en la cuenta llamada depreciación acumulada de vehículos. Como todo proceso contable, pues debe de estar completo. Nosotros trazamos nuestra línea de suma y nosotros tenemos que balancear o igualar el debe con el haber. No tenemos que sumar lo mismo. Y como registro de la operación, nosotros explicamos que aquí estamos registrando la depreciación del año aplicando porcentaje legal. Este es el procedimiento que debemos de seguir para calcular todas las depreciaciones. Y recordemos que lo vamos a calcular a diferentes cuentas. ¿Qué cuentas? Pues a los vehículos, al mobiliario y equipo, a las herramientas, al equipo de computación y a los edificios. Estos se le llaman activos fijos y están al servicio de la empresa. Y para poder determinar nuestra depreciación, recordemos que tenemos una fórmula, que es al costo o lo que yo invertí cuando compré el activo, le resto el valor de desecho y ya restado le aplico el porcentaje legal. Eso me va a dar la depreciación o la pérdida de valor de los activos durante un año determinado. Y de esta manera nosotros terminamos con nuestro tema de las depreciaciones. En la próxima clase, pues vamos a hacer la aplicación de estos principios. Muchas gracias por su atención.